¿Cómo están amigos? Muy buenas noches. Darles nuevamente la bienvenida al programa de seguridad y salud en el trabajo. Felicitar a todos los integrantes y o grupos que se están dando un espacio dentro de sus responsabilidades para poder revisar las sesiones, para poder hacer consultas y poder lograr ese objetivo que seguramente se trazaron al inicio. Son 24 sesiones que trabajaremos en diferentes temas relacionados a la gestión de la seguridad, en temas relacionados a la gestión de la salud, y también agregaremos algunos temas relacionados a la coyuntura que se está viviendo. Este gran esfuerzo que se está haciendo no es solamente un video que ustedes puedan ver, es un esfuerzo logístico, es un esfuerzo administrativo, que obviamente pues demanda sobre todo la inversión de tiempo de parte nuestra. El compromiso estaba de mi parte desde el inicio de estas actividades en los programas libres y considero que estamos haciendo el esfuerzo necesario para poder cumplirlo. En ese sentido, también solicitaría de cada uno de ustedes el esfuerzo para poder seguir con su formación y sobre todo también creo el esfuerzo para poder respetar las normas elementales que ustedes seguramente han leído antes de inscribirse. He tenido la oportunidad de leer algunos comentarios en las redes sociales precisamente sobre la evaluación número 2 respecto al tema de ruido ocupacional. El examen tiene 8 ejercicios. Se está considerando más o menos por cada ejercicio un tiempo promedio de 5 minutos. Y consideramos que dentro de lo que se ha establecido, porque el tiempo lo establezco yo, es un tiempo razonable como para poder dar una evaluación de esa naturaleza. Hay ejercicios en los cuales usted no necesita hacer cálculos. Solamente pudiendo leer o pudiendo entender el ejercicio, usted puede tomar alguna consideración. Ahora, si usted va a dar un examen y va a pretender comparar sus resultados con 7 personas más, donde las preguntas están ordenadas de forma aleatoria, donde las alternativas también están ordenadas de forma aleatoria, pues seguramente ahí no creo que pierdan menos de 10 minutos. Por ahí también hay un comentario de que yo había establecido un floor, o como ustedes lo llaman, o algunos de ustedes, para que puedan rendir el examen de forma individual. No considero de que sea ese el término adecuado para poder comunicarnos entre profesionales, porque siempre los voy a considerar así a ustedes. Cuiden bastante su imagen, cuiden bastante la forma en la que ustedes se expresan. Eso, la verdad es que dice mucho de las personas. Si alguno de ustedes tiene algún detalle con respecto a la evaluación, considera de que lo estoy haciendo adrede quizás, siéntanse en la plena libertad de poder comunicarse conmigo. Nosotros como organización trabajamos ya muchos años con la Universidad Nacional de Ingeniería. Los programas que brindamos estamos tratándolos de hacer, al menos en las modalidades libres, una forma introductoria a las diplomas de especialización que nosotros brindamos. Y ese es el nivel realmente que nosotros brindamos en las diferentes diplomas. Si ustedes consideran que el nivel es muy alto con respecto al tiempo que se le brinda para cada evaluación, el programa es libre. Ustedes pueden optar por otro tipo de programas donde, bueno, les puedan dar más tiempo, de repente consideren que el participante necesita algún tipo de mayor facilidad. Los programas, al menos los que estamos brindando a nivel de redes, son libres y usted como participante acepta las condiciones que se estipularon al inicio, que entiendo que las llegó a aceptar para poder estar inscrito, y si dentro de su inscripción el programa no satisface sus necesidades, pues creo que también estamos en la libertad de poder dejar el programa. Nadie se va a incomodar, nadie se va a molestar. Creo que hay que ser también consecuentes con esa parte. Bueno, de mi parte espero no tener que pronunciarme más en este tipo de comentarios. Me gustaría tener todo el tiempo como para poder darles un video con todos los solucionarios. Me gustaría, en realidad, lamentablemente el tiempo en este tipo de modalidades de trabajo, que es trabajo remoto, muchas veces es mucho más corto que el tiempo que quizás uno pueda haber tenido antes de esta situación en la que estamos viviendo.
Lamentablemente sí, solamente les voy a poder alcanzar los solucionarios por las alternativas que han podido marcar. Y no solamente con respecto a la evaluación de ruido, sino también con las diferentes evaluaciones. Los momentos en los cuales yo disponga de tiempo para poder sentarme y hacer la edición y la grabación de un video, lo podré hacer y siempre estaré atento a poder hacerlo. Lamentablemente a veces los tiempos son cortos. Ustedes ven al final solamente el material, que pueden ser 20 minutos de un solucionario, pero obviamente dentro de esos 20 minutos hay un trabajo de por lo menos 2 horas. Al igual que quizás en esta sesión ustedes vean el producto de una grabación de 1 hora, pero hay un trabajo mucho más grande detrás de una pequeña sesión, entre comillas, del tiempo que ustedes puedan visualizar en respecto a la información que se brinda, los términos que se utiliza, algunas revisiones de calidad académica que nosotros pasamos siempre internamente, porque al final lo que nosotros proyectamos es la imagen institucional también, y de alguna forma también se ve involucrada la universidad, porque todos los programas que brindamos en los diferentes diplomas de especialización los brindamos acreditados por la Universidad de Ingeniería. En ese sentido, si alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna consulta muy particular, siéntense en la libertad de poder escribirme. Yo les digo a todas las personas que tienen la oportunidad de poder escribirme y el gusto de yo poder contactar con ustedes. A veces no tengo el tiempo como para poder responderte pues al instante o de repente en el transcurso del día, pero siempre me doy un tiempo en la semana como para poder responder a través de un audio o a través de algún artículo o a través de algún texto, algunas dudas que ustedes puedan tener. Bueno, entonces, valoren un poquito, creo, el esfuerzo que se está haciendo, el de sus compañeros, el de sus grupos, el de los demás grupos y también el nuestro, ¿no? Para efectos de poder llevar estas 24 sesiones de la mejor forma. Y respeten pues las consideraciones que realmente ustedes han aceptado. Me da bastante gusto porque los alumnos que ya están en el bloque 2 y que ya pasaron por el bloque 1 ha cambiado bastante su moderación, ¿no? Con respecto al lenguaje que utilizan. Y como les vuelvo a repetir, muchas veces el lenguaje que utilizan dice absolutamente mucho de ustedes. Por Facebook no los van a poder atender, lo único que generan son discordancias, lo único que generan es muchas veces una inadecuada comunicación y alientan a comentarios que muchas veces no tienen sustento. Si usted tiene alguna duda, alguna consulta o no está satisfecho con el programa, puede remitir un correo electrónico o puede comunicarse con mi persona. Le vuelvo a dar mi número por tercera vez, 964-895-108, para poder atender cualquier consulta que ustedes puedan tener. Bien, vamos ahora a cambiar el tono de la orientación. Ya en esta parte, que estamos viendo sesiones tanto de higiene, que está relacionado a la prevención de la salud, ahora vamos a empezar a ver sesiones relacionadas a la gestión de la seguridad. Ya en la sesión 3 y en la sesión 4 del bloque 1, hicimos una introducción bastante amplia, considero yo, con respecto al panorama sobre cómo se debe iniciar la gestión de la seguridad y salud, y utilizamos como herramienta para tener un sustento técnico a la ISO 45001, porque este estándar internacional nos da un panorama más claro de cuál debe ser el orden correcto de implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud. Y para la ISO 45001, ¿no?, se empieza a trabajar la gestión de la seguridad entendiendo un poco la organización, ¿no? Por eso es que el capítulo 4 tiene ese nombre, contexto de la organización. Y vamos a tratar nosotros ahora de poder enfocar eso que ya hemos aprendido o que estamos aprendiendo en el caso de los grupos nuevos, un poquito para poder darle un mejor orden a esta ley de seguridad y salud que a modo personal, no sé si muchos comparten mi opinión, pero a modo personal y dentro de la experiencia que se tiene en la implementación o en la enseñanza también muchas veces de los diferentes programas de seguridad y salud, es bastante desordenada. Y al ser bastante desordenada, dificulta mucho su entendimiento. Como les decía muchas veces, el sistema de gestión de seguridad y salud en la implementación de la ley 29783 no se trata solamente de tener un checklist
No se trata de tener ciertos artículos y un documento para cada artículo. Se trata de que usted entienda que su organización tiene que funcionar como un sistema articulado, un sistema bien administrado por usted, para poder evitar que el trabajador accidente y evitar que el trabajador enferme. Si usted hace una correcta gestión, por defecto usted va a entender que todos los artículos de la Ley de Seguridad y Salud son bastante lógicos. Al final, lo que busca la Ley de Seguridad y Salud es que usted tenga una correcta implementación de un sistema, que su organización funcione como un sistema y va a empezar a recopilar mucha información y va a empezar a colocar parámetros mínimos de exigencia para que se entienda de que usted está haciendo una buena gestión. Entonces la ISO 45001 nos va a dar un panorama amplio y la Ley de Seguridad y Salud en el Estado Nacional, la Ley 29783, nos va a colocar parámetros mínimos, estándares mínimos que tiene que cumplir tu sistema de gestión de seguridad y salud. Sin embargo, el concepto es el mismo, el entendimiento es el mismo, la funcionalidad del sistema de gestión también es el mismo. Bien, nosotros habíamos comentado ya que la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo era un tema relativamente nuevo, ¿no? Sin embargo, nuevo no podríamos decirlo. Tenemos reglamentos de seguridad o asociados a la seguridad, como el 42F, que es un reglamento de seguridad para las industrias. Este reglamentito, por ejemplo, es del año 64 y hasta ahora está vigente. Hasta ahora el sector industrial no ha generado un nuevo reglamento, como sí lo ha generado el sector eléctrico, como sí lo ha generado el sector minero. Entonces, en el tiempo han habido ciertas normas que han buscado un poco regular el tema de seguridad y salud. Sin embargo, no ha habido una norma legal que tenga el carácter de ley y que ponga la situación tan clara que las organizaciones tengan que implementar un sistema de gestión de seguridad y salud. No ha habido una norma legal con carácter de ley que obligue a las empresas a trabajar mucho la prevención con respecto a la seguridad y salud de sus trabajadores. Y esta ley de seguridad y salud, la famosa ley 29783, nosotros la tenemos desde el año 2011 y es la norma con carácter de rango legal que regula todo lo referente a la prevención en la seguridad y salud en el trabajo. Estaba de presidente, recordemos un poquito, el señor Ollanta Humala, que fue un gobierno bastante interesante en algunas regulaciones de carácter de protección a las personas. Esta ley de seguridad y salud en el trabajo tenía sus antecedentes, como lo hemos mencionado también en anteriores sesiones. Teníamos un reglamento que era del año 2005, el famoso Decreto Supremo 009-2005-TR, que era el famoso Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, que tenía como objeto promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país, contando con la participación de los trabajadores, empleadores y el Estado. ¿Le suena esa frase? Por supuesto, porque esa frase es el objeto de lo que ahora es la Ley de Seguridad y Salud. Este Decreto Supremo 009-2005-TR ya introducía conceptos como el de supervisor de seguridad y salud en el trabajo y el del comité de seguridad y salud en el trabajo. Eso significa que los conceptos han ido evolucionando. Este Decreto Supremo 009-2005-TR fue modificado por el Decreto Supremo 007-2007-TR. Estos decretos supremos ya no están en vigencia, sin embargo lo mencionamos para entender un poco el contexto en el cual nos estamos habituando en estos momentos. Y en el año 2007 también salió una resolución ministerial, que era la famosa resolución ministerial 148-2007-TR, que señalaba un reglamento para la constitución y funcionamiento del Comité
y designación de las funciones del supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Esa resolución ministerial 148/2007-TR evolucionó a la resolución ministerial 148/2012-TR. ¿Y por qué al de 2012? Porque ya la resolución ministerial de 2012 habla exactamente de lo mismo, pero no enfocado en el Decreto Supremo 009/2005-TR y su modificatoria, sino ya enfocado en el actual Reglamento de Seguridad y Salud. Y ese reglamento siguió evolucionando y luego tuvo su evolución en el Decreto Supremo 008/2010-TR, que como principal novedad empezó a introducir, por ejemplo, que el trabajador tenía derecho a comunicarse libremente con los inspectores de trabajo. Los trabajadores tenían la facultad de solicitar a la autoridad administrativa de trabajo la verificación de aquellas actividades y labores que ellos consideraban ponían en riesgo su seguridad y salud. En esos años obviamente no existía lo que hoy conocemos como SUNAFIL. Entonces esa norma también fue evolucionando. Ese Decreto Supremo 009/2005-TR fue evolucionando. En esos cambios ya se introducía también, por ejemplo, que en caso de incidente peligroso que ponía en riesgo la salud o integridad física de los trabajadores, se establecía un plazo de 24 horas para que éste se pueda reportar. ¿Eso a usted le parece conocido? Por supuesto, porque eso también nosotros lo tenemos ahora con la nueva Ley de Seguridad y Salud. Otra de las actualizaciones interesantes que tuvo este Decreto Supremo 009/2005-TR se dio con el Decreto Supremo 012/2010-TR. Este Decreto Supremo 012/2010-TR tenía las disposiciones relativas a la obligación de los empleadores y centros médicos asistenciales de reportar al Ministerio todos los que eran accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales. Les voy a dar algunos datos que seguramente le van a parecer conocidos. Por ejemplo, los empleadores en ese Decreto Supremo estaban en la obligación de reportar dentro de las 24 horas de ocurrido un accidente mortal al Ministerio del Trabajo. De la misma forma con los incidentes peligrosos. Asimismo, este Decreto Supremo 012/2010-TR señalaba que los accidentes de trabajo que eran atendidos por los centros médicos asistenciales tenían que ser reportados hasta el último día hábil del mes siguiente de ocurrido dicho accidente, y que las enfermedades ocupacionales tenían un plazo de 5 días hábiles para ser reportadas luego de conocido el diagnóstico. Estos datos nos parecen bastante conocidos porque son al final los datos que nosotros vamos a ver en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, de alguna forma, recolecta todos los cambios que ha tenido este Decreto Supremo 009/2005-TR y se reglamenta la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley 29783, y al siguiente año, en el año 2012, con su Decreto Supremo 005/2012-TR. Esta Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo representó para el país un gran reto. La ley se promulga el año 2011 y, oh sorpresa, se modifica el año 2014 con la Ley 30222. Y muchos se preguntaron por qué la modificación tan solo después de 3 años de haber sido promulgada con bombos y platillos esta Ley de Seguridad y Salud. Hubieron algunos cambios en la Ley de Seguridad y Salud que seguramente vamos a ir comentando. Sin embargo, les puedo adelantar que lo que hubo fue una presión económica importante del sector industrial que vio en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo una amenaza. Una amenaza porque la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tenía muchas sanciones
penales, que las tiene actualmente, las tiene, pero bastante reducidas. Entonces, cuando los grupos económicos se ven de alguna forma sorprendidos o ante una regulación nueva que exigía que todas las empresas debían establecer un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y si es que el trabajador se moría como inoperancia de la organización por no implementar las medidas de seguridad y salud en el trabajo, los empleadores podían ir presos. Imagínese usted que los directivos de Gloria, de Alicor, de Bacus, ¿cree usted que realmente se iba a poder ejecutar esa aplicación penal ante ellos? Bastante difícil. Entonces la ley 29783 sufre algunas modificaciones. La más importante a nivel de protección del trabajador, la reducción de penas. Y esto se da con la ley 30222. De forma inmediata, al ser modificada la ley de seguridad y salud en el trabajo, también se modifica su reglamento. Entonces la 005-2012-TR también fue modificada. Vamos a comentar algunas modificaciones importantes que tuvo esta ley de seguridad y salud y el reglamento. Como ya hemos comentado, una de las más controvertidas fue la de la regulación de penas. Con esta modificación de la ley de seguridad y salud en el trabajo y su reglamento, se reduce el tiempo de la pena privativa de la libertad a los empleadores que no adopten las medidas preventivas necesarias y pongan en riesgo la vida, la salud y la integridad de sus trabajadores. La pena era de 2 a 5 años y se redujo de 1 a 4 años. Y en caso el trabajador pierda la vida en un accidente a causa de la negligencia en la aplicación de las normas de seguridad, la pena era de hasta 10 años y se redujo a un rango de 4 a 8 años. Entonces hubo una importante reducción de penas. Consideramos de que esta ha sido una de las modificaciones más controversiales que existió en esta actualización que tuvo la ley y su reglamento. Otra de las actualizaciones que estableció estas modificaciones fue la tercerización de los servicios de seguridad y salud en el trabajo, donde los empleadores ya podían suscribir contratos de locación de servicios con terceros para la gestión, implementación, monitoreo y cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué significa? De que usted como organización podía contratar a una consultora o podía contratar a un profesional o podía contratar a un médico para que le haga el seguimiento a su sistema de gestión de seguridad y salud, y no tenía la obligación de incorporar a estas personas en su planilla, puesto que era una labor tercerizada. También nos señala estas actualizaciones de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo que los registros obligatorios podían ser llevados de forma electrónica y que las micro, pequeñas y medianas empresas podían hacer uso de los famosos registros simplificados. Ahora, cuando veamos los 8 registros obligatorios de la Ley de Seguridad y Salud, vamos a referirnos a los registros simplificados, que podían utilizar o ser utilizados, por las pequeñas, medianas empresas o cualquier organización que no genere actividades de alto riesgo. Con respecto al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, se señalaba también que podían pedir licencia con goce de haber para poder hacer sus actuaciones en el cumplimiento de sus funciones como Comité de Seguridad y Salud propiamente dichos. Otro cambio también controversial de alguna forma fue con respecto a la periodicidad de los exámenes médicos, que para empresas que no realicen actividades de riesgo podían hacerlos cada 2 años de forma obligatoria, mientras que los exámenes médicos de salida ya eran optativos y podían realizarse solamente si el trabajador lo solicitaba. Sin embargo, las empresas de alto riesgo sí mantienen su obligación de establecer exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral.
Y se estableció un periodo de 3 años para que las empresas se puedan adecuar a las exigencias de la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Si una empresa tenía incumplimientos, pues no era sancionada y podía de alguna forma subsanar esos incumplimientos que tenía. Ahora, en caso la empresa no cumplía con la subsanación, se establecía una multa que solamente tenía el tope del 35% de las multas regulares. Este periodo obviamente ya concluyó en el año 2017, ¿no? Entonces, de esa fecha hacia adelante, ya venció esa reducción de multas que existía en esos años. Y una de las últimas actualizaciones que ha tenido este Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Decreto Supremo 005-2012-TR, se dio con el Decreto Supremo 020-2019-TR. Este Decreto Supremo 020-2019-TR modifica el artículo 27 del reglamento de la Ley 29783, estableciéndose básicamente el tema de capacitaciones. En la coyuntura del caso de los 2 jóvenes que fallecieron en McDonald's, recordemos de que hubieron 2 jóvenes que fallecieron en McDonald's haciendo labores de limpieza y lamentablemente murieron electrocutados. Entonces, este Decreto Supremo 020-2019-TR hace énfasis al tema de capacitación y señala que la formación tiene que estar centrada en el puesto de trabajo y ambiente de trabajo específico o en función que cada trabajador desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración del contrato. También tiene que estar centrada en los cambios de las funciones que desempeña el trabajador, en los cambios de las tecnologías, equipos de trabajo cuando estos se lleguen a producir. Asimismo, en las medidas que permitan adaptación a la evolución de los riesgos y a la prevención de nuevos riesgos, como en la actualización periódica de los conocimientos que se van adaptando dentro de los procesos que tiene una organización. Y uno de los puntos centrales de actualización de este Decreto Supremo 020-2019-TR es que las capacitaciones deben ser presenciales, atendiendo a los temas dispuestos por el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. También señala que las capacitaciones que brinda la Autoridad Administrativa del Trabajo pueden ser válidas para el cumplimiento de las capacitaciones que son aludidas en este artículo 27. Vemos entonces que las normas van evolucionando y también pues se van acomodando un poco a la coyuntura que existe. Hubo muchísimo escándalo con estos 2 jóvenes que fallecieron. El tema se tocó por más o menos una semana, 10 días y después nos olvidamos ya un poco de esa sensibilización que existía justamente en ese tiempo. Y la última actualización que ha tenido el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo se ha dado con el Decreto Supremo 002-2020-TR. Tener en cuenta que en la imagen no aparece todavía el Decreto Supremo al cual estoy haciendo mención. Estoy haciendo alusión a la última modificación que ha existido, que se ha dado este año, Decreto Supremo 002-2020-TR. Este Decreto Supremo modifica el artículo 77 del Reglamento de Seguridad y Salud y hace hincapié básicamente en la información que debe ser usada para efectos de poder actualizar la matriz I+C. Hace referencia a que hay que tomar en cuenta las actividades rutinarias y no rutinarias del trabajador. Las rutinarias son las que normalmente realiza y las no rutinarias podría ser que de repente un trabajador le tiene que limpiar las cuchillas a su máquina cada 25 días o cada 40 días. Muchas veces ese tipo de actividades no rutinarias no se llegan a mapear de forma correcta en el I+C. Otra de las consideraciones que tiene esta modificación es que hay que tomar en cuenta las condiciones de trabajo que existen, de tal forma que esas condiciones de trabajo que existan no afecten a las personas que pueden ser sensibles a los diferentes factores de riesgo que pueda estar generando esa actividad.
De repente el trabajador tiene algún tipo de alergia y nosotros lo estamos haciendo trabajar con un producto químico que agrava esa alergia. Entonces hay que tener consideración que las condiciones de trabajo tienen que prever la sensibilidad del trabajador con esos factores de riesgo. Ahora, esta modificación también habla que hay que incluir medidas de protección para los trabajadores con discapacidad, para personas que puedan verse afectadas en riesgos de procreación, enfoque de género y otros. Asimismo, para la actualización del IPRC hay que basarse en los resultados de las evaluaciones de factores de riesgo físico, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Usar la investigación de los accidentes que se han tenido para hacer la actualización del IPRC, algo que normalmente ya seguramente han estado haciendo las empresas, y manejar las estadísticas para efectos de hacer una adecuada vigilancia colectiva de los trabajadores. Estas modificaciones las vamos a ir tratando conforme vayamos avanzando con las diferentes sesiones. Sin embargo, para efectos de hacer un antecedente, para efectos de hablar sobre la Ley de Seguridad y Salud, también ha sido preciso mencionar algunas de estas modificaciones. Usted con la cita de los reglamentos puede simplemente buscarlos y poder leer un poquito más para efectos de estar mejor preparado y mejor capacitado. Vamos ahora a revisar la estructura de la Ley de Seguridad y Salud y vamos a observar que la Ley de Seguridad y Salud tiene en principio una parte preliminar que tiene todos los fundamentos de la misma ley. Estos fundamentos de la misma ley son los famosos principios de la Ley 29783. Esos principios funcionan como si fueran las columnas de todos los requerimientos que solicita esta norma legal. Esta norma legal tiene 7 títulos, empieza con las disposiciones generales. El título 2 y el título 3 muchas veces no se suele estudiar porque están enfocados más en políticas de Estado. Imagínese usted, en una organización existen los comités de seguridad y salud en el trabajo. El país también tiene un Comité Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. En una organización, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está formado por la propia organización y está formado por representantes de los trabajadores. En el Comité Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo también pasa algo bastante parecido. Está conformado por el mismo Estado y también tiene participación ya no de los trabajadores, sino de los entes gremiales de los trabajadores que de alguna forma también son representación de ellos. Entonces, como le mencionaba, el título 2 y el título 3 muchas veces no se suele estudiar, sin embargo, es importante que usted los pueda revisar porque le va a ampliar el panorama de cómo se maneja la seguridad y salud en el trabajo ya a nivel nacional. Personalmente no voy a enfocarme mucho en el título 2 y en el título 3, pero tome en consideración de que en su evaluación se van a hacer por lo menos 2 preguntas relacionadas al estudio de todo el título 2 y de todo el título 3. Que en realidad son 3 hojitas más o menos, o 3 caras, ni siquiera son 3 hojas. Tome en consideración eso, por favor. ¿Ya? Esa regulación no necesita mayor explicación, es básicamente estructural, por lo tanto cualquier persona la va a poder leer y entender sin ningún problema. En el título 4 ya se trabaja netamente lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Básicamente, qué estándares son los que maneja esta ley de seguridad y salud en el trabajo para una correcta implementación del sistema. En el título 5 se trabajan los derechos y obligaciones, derechos de los trabajadores, obligaciones de la organización. En el título 6 se trabaja cómo se va a manejar la información de los accidentes de trabajo y enfermedades. Veíamos nosotros en esa evolución de las normas que ya se hablaba de que los accidentes mortales tienen que reportarse en un plazo máximo de 24 horas, así como los incidentes peligrosos, y que el centro asistencial es la responsable de hacer la comunicación de los accidentes al Ministerio de Trabajo. Ya esos
acápites lo vamos a encontrar ahí en el título 6. Y ya en el título 7 termina básicamente con las disposiciones de cómo se va a establecer el proceso de inspección de trabajo en materia de seguridad y salud en el trabajo, donde hará mención un poco al Ministerio del Trabajo. Recordemos que la entidad fiscalizadora, básicamente es una FIL, se crea con su ley orgánica ya en el año 2014. Vamos a revisar cada uno de los principios que tiene la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo nos señala 9 principios que vendrían a ser las 9 columnas vertebrales de toda la Ley de Seguridad y Salud. Es muy importante que nosotros nos tomemos el tiempo de poder explicar principio por principio para que luego cuando empecemos a ya desarrollar los artículos de la ley, pues su entendimiento sea mucho más sencillo y sepamos por qué es que nos pide las cosas. El primer principio es el principio de responsabilidad. Y el principio de responsabilidad establece que la organización, la empresa, el empleador, tiene que garantizar que el centro de trabajo tenga todos los medios y condiciones orientados a proteger la vida y la salud de los trabajadores y de aquellos que no teniendo vínculo laboral presten servicios o se encuentren dentro del ámbito del centro de labores. O sea, hace mención a los trabajadores con los cuales seguramente tenemos vínculo laboral, pero también hace mención de todas las personas que no teniendo vínculo laboral con nosotros nos están prestando servicios. Por ejemplo, ahí están los practicantes. Con los practicantes no se tiene un vínculo laboral formal, ¿no? Por más que el practicante haya sido contratado por la organización, es otro tipo de vínculo laboral. Tenemos que ver también por aquellas empresas o organizaciones que nos prestan servicios, como pueden ser los contratistas, los terceros. Y también menciona al principio que tenemos que garantizar los medios y condiciones para todas las personas que se encuentren dentro del ámbito del centro de labores, que no necesariamente nos presten servicios, pero están dentro del centro de labores. Y ahí están los visitantes, por ejemplo. Esas personas que de repente solamente ingresan para poder dejarte una factura. A esas personas también hay que darle las condiciones de seguridad. Ahora, usted manejará las condiciones de seguridad de tal forma que establezca estándares distintos para cada persona que usted vaya a gestionar. Manejará estándares para sus trabajadores, manejará estándares para los terceros. Para terceros y contratistas, las empresas manejan muchas veces estándares totalmente distintos. Algunas organizaciones, para los terceros, les solicitan su política de seguridad, su póliza de seguro complementario de trabajo de riesgo, una matriz IPRC base, cuando ya están en el centro de labores un ATS, e inclusive otras tienen estándares más estrictos de pasar por un proceso de homologación, que es un proceso de poder verificar que estas empresas con las cuales vamos a trabajar tengan implementado un sistema de gestión que se pueda acoplar al nuestro. Pero sin embargo, en otras empresas, quizás al contratista solamente le pidan una charla de inducción y el SCTR. Y por ahí, de repente, un compromiso de que van a trabajar de forma segura. Pues los estándares no se manejan en todas las organizaciones de igual forma. Eso va a depender mucho de los recursos, ¿no? Y de cómo usted administre la organización para efectos de cumplir con cada uno de los requerimientos de la Ley de Seguridad y Salud. Con los visitantes pasa algo bastante parecido. Hay organizaciones que a los visitantes solamente les dan una hoja de recomendaciones que ellos firman antes de ingresar, aceptando esas recomendaciones. Recomendaciones como que usted tiene que transitar por la vía peatonal, que usted no puede correr, que usted no puede hablar por el celular mientras camina, que cada vez que sube a la escalera tiene que agarrarse a las barandas, etcétera, etcétera.
Sin embargo, hay organizaciones que son mucho más estrictas y que si usted quiere ingresar solamente a dejar una facturita que no le va a demorar ni 3 minutos, tiene que pasar por una charla de inducción de 1 hora. Este principio de prevención tiene relación directa también con lo que establece la ISO 45001, que de alguna forma ya hemos visto. La ISO 45001, en su cláusula 0.1, habla precisamente de este principio, el principio de prevención, que la organización es la responsable de gestionar los riesgos de sus trabajadores y de todas aquellas personas que se relacionen con ellas. La norma lo llama partes interesadas. Ese término de partes interesadas no es usado por la Ley de Seguridad y Salud, pero sí por la ISO 45001, que la define como las personas u organizaciones que tienen implicancia sobre las actividades que hacemos y que pueden verse afectadas en materia de seguridad y salud, ¿no? Por eso fue importante para nosotros también revisar la ISO 45001 para poder ir avanzando de forma paralela. También señala este principio de prevención que tenemos que considerar factores sociales, laborales y biológicos, diferenciados en función de sexo, incorporando la dimensión de género. Eso de la dimensión de género ya lo señala el principio, sin embargo, en la última actualización que les mencioné, en el Decreto Supremo 002-2020, que modifica el artículo 77, señala también que en el IPRC hay que especificar esos detalles. Entonces, estas modificaciones que tiene al final el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud son de alguna forma un poco el explayo de los principios. ¿Y qué hace referencia cuando habla de que hay que considerar esa diferenciación en función al sexo de las personas? Que, por ejemplo, nosotros no podemos establecer un estándar de levantamiento de cargas único para toda una organización de 25 kilos, porque quizás las mujeres no puedan tener esa capacidad de carga de 25 kilos. Estamos hablando obviamente de una capacidad física, ¿no? Entonces usted tiene que establecer un estándar de carga para las mujeres y un estándar de carga para los varones. Tiene que considerar también factores sociales. ¿Qué sucede si usted está en la obligación de contratar personas que no saben leer y escribir? Muchas veces las organizaciones, cuando trabajan quizás en campamentos mineros, que muchas veces están alejadas del país, se ven obligadas a contratar a los comuneros, porque si usted no los contrata, esa gente se te viene encima y te paraliza tu actividad. Y encima te generan un conflicto social y te dan una mala imagen. Entonces, si estamos obligados nosotros a contratar a a personas que no tienen esas competencias mínimas de educación, y todo mi sistema de gestión está basado en procedimientos que son pura lectura, puros diagramas de flujo, ¿cómo puedo integrar yo a esas personas? Estoy dando consideraciones para poder guardar la seguridad y salud de los trabajadores, pero de un tipo de trabajadores con ciertas capacidades. Y el principio de prevención me señala de que tengo que tomar consideración también de factores sociales. Estas personas no pueden leer ni escribir y si lo saben hacer, no al mismo nivel que los otros. Entonces de repente con ellos los procedimientos escritos, esos procedimientos con diagramas de flujo no sirven y tenga que migrar a otro tipo de procedimientos quizás más visuales, a través de videos. Hoy en día las empresas mineras están usando mucho el tema de la realidad virtual. Entonces el trabajador ya no tiene que leer nada. Se pone unas gafas y absolutamente empieza a practicar los temas de seguridad sin que nada le pueda suceder porque estamos hablando de otro tipo de tecnología. Este principio de prevención es bastante profundo. Muchas personas, como les digo, empiezan a leer la Ley de Seguridad y Salud y empiezan con el artículo 1, 2, 3 y como en la primera parte hemos mencionado que habla sobre las políticas nacionales de seguridad, ya se van de arranque ya al título 4 o 5, cuando los principios nos van a marcar el paso de toda la Ley de Seguridad y Salud.
El segundo principio es el principio de responsabilidad y está anexado directamente con el primer principio, que es el principio de prevención. Y el principio de responsabilidad señala que el empleador asume las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de ellas. ¿Cómo es esto? O sea, si el trabajador se accidenta o el trabajador se llega a enfermar, la organización asume esas implicancias económicas que puedan generar ese accidente o esa enfermedad. O sea, usted es el responsable si es que el trabajador se accidenta o se enferma. Y ojo con la primera palabra de este principio. La primera palabra de este principio señala que es la empresa, el empleador, el que asume las implicancias económicas legales. No dice que es el supervisor de seguridad que la empresa contrata el responsable. O sea que si usted es supervisor de seguridad, si usted es el responsable de seguridad y salud, usted no va a asumir las consecuencias económicas legales. Porque esa es una pregunta frecuente en los programas de especialización, ¿no? Ingeniero, yo soy supervisor de seguridad y yo soy el encargado de firmar todos los ATS. Pero a veces tengo miedo porque si al trabajador le pasa algo, me puedo ir preso. Y el principio de responsabilidad no señala eso. El principio de responsabilidad no señala que usted como jefe de seguridad es el responsable legal y económico de un accidente. El principio de responsabilidad señala que el que asume las implicancias económicas es la empresa. Y eso de ahí también tiene nexo directo con la ISO 45001. La ISO 45001 señala de forma clara que la organización puede delegar la autoridad, mas no puede delegar dos cosas: la responsabilidad y el liderazgo. En el ámbito de la Ley de Seguridad y Salud también pasa exactamente lo mismo. La organización le puede dar a usted un cargo, le da a usted el rol, tiene usted la autoridad de poder gestionar la seguridad y salud de los terceros, de los trabajadores, de los visitantes. Pero eso no implica que usted va a ser el responsable. O sea, la organización, si el trabajador se accidenta y tiene usted un mortal, la organización no va a decir, ¿no? Oye, el ingeniero Julio Caballero es el responsable porque yo lo he contratado a él como encargado de seguridad. Así que Sunafil conmigo no es con con ese señor. De ninguna forma. De ninguna forma. La organización es la responsable. Ahora, la organización obviamente lo que va a tratar es de siempre buscar cuidarse, de no tener implicancias económicas fuertes. Para eso contrata el SSTR. El SSTR sirve justamente para que esas implicancias económicas las pueda solventar el seguro. Las legales no se va a poder salvar, es responsabilidad de la organización. Ahora, este principio de responsabilidad se vio trastocado con la modificación de la Ley 29783, como hemos mencionado, que una de las principales modificaciones fue la reducción de multas, donde las penas bajaron. Se establecía una pena privativa de libertad de 2 a 5 años cuando el empleador no adoptaba las medidas preventivas necesarias y la bajaron de 1 a 4 años. Y si el trabajador perdía la vida, se existía una pena máxima de hasta 10 años y la bajaron a un rango de 4 a 8 de forma disimulada. Interesante analizar ese principio. Y podríamos seguir conversando sobre este principio de responsabilidad. Trate usted de colocarse ejemplos. Trate usted de coordinar con sus grupos. Porque le adelanto que la evaluación va a ser técnica en una parte, pero también va a ser la interpretación de estos principios. O sea, cada una de las palabras que presenta estos principios tiene un contexto de interpretación. Muy bien, el tercer principio es el principio de cooperación. Este principio señala que el Estado, los empleadores y los trabajadores
tienen que establecer mecanismos que puedan garantizar una permanente colaboración y coordinación en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué mecanismos tiene el Estado con los empleadores? ¿Qué mecanismos se señalan entre el Estado y los trabajadores? Cada uno de estos tres entes tienen funciones muy específicas. La función del Estado es una función netamente de fiscalización, de poder observar que tanto las empresas como los trabajadores cumplan las regulaciones en materia de seguridad y salud. Muchas veces se dan los casos que el trabajador, cuando ve que le violan uno de sus derechos en materia de seguridad y salud, no lo piensa dos veces y se dirige a Sunafil y denuncia a la empresa. La denuncia por no haberle dado BPs, la denuncia por no haberlo capacitado, etc. ¿Y está correcto? ¿Está bien? Es parte de las funciones que tiene que cumplir el ente fiscalizador. Pero si nos ponemos del otro lado, en el lado de las empresas, muchas veces las empresas sí gestionan la seguridad y salud, sí trabajan todos los lineamientos que exige la regulación en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y les pasa todo lo contrario, que son los trabajadores los que tienen todos los mecanismos para trabajar de forma segura y no lo hacen. O sea, si el trabajador se le viola un derecho, él sí me puede denunciar. Y si es que el trabajador no cumple con el sistema de gestión de seguridad y salud que yo estoy implementando, ¿qué acciones puedo tomar yo como empresa con esa persona? ¿Lo podemos denunciar ante Sunafil también al trabajador por infringir la norma de seguridad y salud? Por supuesto. También nosotros como organizaciones, como empresas, pudimos establecer ese acto frente a un trabajador que constantemente infringe la norma de seguridad. Podemos hacerlo. Es una facultad que nosotros tenemos como empresas. La pregunta es, ¿las empresas realmente lo hacen? No se animan a hacerlo. Porque si yo voy a denunciar a mi trabajador, estoy trayendo a Sunafil a mi empresa. Pucha, no vaya a ser que también cuando vengan y lo entrevisten al trabajador, el trabajador mencione que no lo capacité el año pasado, que hay temas que todavía no estoy gestionando. No. Entonces, no, mejor no voy a llamar a Sunafil. Entonces, muchas empresas no hacen uso de esa facultad. Entonces, el Estado tiene ese rol de fiscalizar, pero de fiscalizar no solamente pues a las organizaciones, sino también al trabajador. ¿Y cuál es el rol de las empresas? Lo establece el primer principio. El rol de las empresas es un rol netamente preventivo. ¿Y cuál es la función del trabajador? Lo que acabamos de mencionar, la participación del sistema de gestión de seguridad y salud. Esa es la función del trabajador, la de participar del sistema de gestión. Hay otro principio que se llama el principio de consulta y participación que tiene todo este enfoque. Entonces es importante marcar que estos tres entes, Estado, organización y trabajador, tienen que trabajar de forma colaborativa y coordinada para que se establezcan pues estos mecanismos que realmente hagan que se logren los objetivos que establece la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Otro principio es el principio de información y capacitación. Y ojo que no dice principio de información o capacitación, dice principio de información y capacitación. Son dos palabras totalmente diferentes. Y este principio señala que las organizaciones sindicales, o sea, los sindicatos y los trabajadores, tienen que recibir del empleador una oportuna y adecuada información y capacitación preventiva en la tarea a desarrollar, con énfasis en lo que potencialmente es riesgoso para la vida y su salud. De ahí salen pues las famosas capacitaciones. Cada vez que entra un trabajador a su organización,
¿qué procesos pasa? Los procesos que pasa están orientados netamente a este principio. Primero pasa por una charla de inducción general. Esa charla de inducción básicamente es un proceso de información, ¿no? Y luego tiene que pasar una capacitación específica, pero una capacitación específica no solamente en saber operar la máquina, de cómo funciona, cómo se desarma, cómo se limpia, sino una capacitación específica orientada netamente en aquello que es riesgoso para su seguridad y salud. Entonces el Departamento de Seguridad y Salud que usted gestiona tiene que prever eso, porque muchas veces solamente nos limitamos a que el trabajador pase su inducción de seguridad, y ahí lo dejamos. Ya lo demás es del área de producción. Y muchas veces el área de producción, para que el trabajador aprenda a usar esa máquina, no es que el jefe de producción se va a darle toda la inducción sobre la máquina. Muchas veces toma al trabajador más antiguo. Hola Manuel, un favor, tú que eres el más antiguo, ahora le vas a enseñar a este joven que es nuevo cómo se utiliza la máquina, cómo se limpia, por favor, le explicas muy bien todo. Oye, pero ese trabajador antiguo tiene como 10 accidentes en 20 años. Entonces el área de seguridad y salud tiene que prever eso. Ese trabajador antiguo le puede enseñar cómo elaborar la máquina, pero el área de seguridad y salud tiene que ver que realmente ese proceso de capacitación, porque ahí sí se establece capacitación, porque se está agregando conocimiento a la persona, es un proceso cognitivo, esté orientado no solamente al uso de la máquina, sino también a la labor netamente de lo que le puede hacer daño a la persona. Entonces, este principio de información y capacitación da lugar pues a todos los procesos de inducción, capacitación, tiene su orientación. Por algo usted capacita y por algo usted informa. Proceso de información y este proceso de capacitación hay que tomarlo bastante en cuenta para cada uno de los procesos de seguridad que vayamos a ir viendo. Quinto principio, principio de gestión integral. Este principio de gestión integral establece que el empleador tiene que promover, o sea, tiene que motivar e integrar la gestión de la seguridad y salud en el trabajo a la gestión general de la empresa. ¿A qué está orientado este principio? Tiene mucho nexo con una cláusula de la ISO 45001, específicamente 4.4, que es donde se define el sistema de gestión. Y este principio señala que el sistema de seguridad y salud tiene que integrarse a todas las gestiones de la empresa. Una gestión de la empresa puede ser comprar nuevas máquinas, por supuesto, y a esa gestión de la empresa tiene que integrarse la gestión de la seguridad. Claro que sí, porque esas máquinas pueden generar nuevos peligros, pueden incrementar el nivel de riesgo de incendio. Entonces, la gestión de la seguridad tiene que estar involucrada en cada una de las gestiones de la empresa, sea una compra, sea un cambio, o simplemente sea sus funciones básicas, como puede ser la elaboración de un producto. Ahí tiene que estar metida el área de seguridad y salud. Es parte del principio de gestión integral. Cuando el jefe de planta le diga, ¿y tú qué haces aquí como seguridad? Un favor, déjame trabajar. Oye, a mí me avala el principio de gestión integral, que señala que la gestión que tú estás haciendo, que es una gestión productiva, tiene que estar integrada a la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Tú no puedes trabajar de forma independiente a esta gestión. Obviamente hay un fundamento legal ahí. Ahora, si la organización va a establecer otros procesos de gestión, como quizás sea el de gestionar la calidad o gestionar el medio ambiente, podemos también integrar esos sistemas de gestión al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para hacerlo más uniforme. Y esta ley de seguridad y salud en el trabajo, que tiene bastante afinidad con la ISO 45001, es de fácil adaptabilidad también al sistema de calidad o al sistema ambiental, ¿no? Dado que estas tres
las tres ISO son bastante compatibles e integrables, ¿no? Bien, el siguiente principio es el principio de atención integral de la salud, y este principio pues tiene mucha casuística. El principio de atención integral de la salud señala que los trabajadores que sufran algún accidente de trabajo, enfermedad ocupacional, tienen derecho a las prestaciones de salud necesarias y suficientes hasta recuperar su potestad biológica que tenían antes del accidente, ¿no? Incluyendo la rehabilitación y procurando su reinserción laboral. ¿Qué sucede si tienes un accidente incapacitante temporal? ¿Qué pasa si tu trabajador pierde 3 dedos en un accidente? ¿Lo podrás despedir? Imposible. ¿Mm? Tienes que establecer qué cosa. El trabajador tiene derecho a que le prestes atención de salud. Hasta su recuperación y rehabilitación. Y una vez que el trabajador pase por su recuperación y rehabilitación, tienes que procurar reinsertarlo al campo laboral. No, pero el trabajador ya perdió 3 dedos. Ya no me sirve. Quizás tengas que crearle un nuevo puesto de trabajo. No olvide que usted era el responsable, ¿eh? Tenía usted un principio de responsabilidad y tenías que asumir las implicancias legales y económicas. Este principio está enfocado netamente en el derecho del trabajador a las prestaciones de salud necesarias, ya sea si accidenta o ya sea si enferma. Les comentaba yo a los alumnos de las salas privadas una anécdota, más que anécdota, experiencia, ¿no? Una señorita fue detectada con hernia en la columna. No podía trabajar, laboraba 5 días, descansaba como 8. El dolor era tan fuerte que cada vez que trabajaba generaba descanso médico y se pasaba todo el año de esa forma. Trabajaba 3 días, descansaba 2, trabajaba 3 días más, descansaba 5. El dolor era tan fuerte, pero nadie sabía dónde se había originado esa hernia. No lo sabía ni ella ni lo sabía la organización. Entonces esta trabajadora empezó a ir a su seguro social. Se empezó a tratar y al final programó una operación de hernia en la columna. Todos esperábamos que después de esa operación la señorita salga bien, y la operación lamentablemente no fue exitosa. Volvió a recaer en lo mismo, inclusive con mayor implicancia a su salud. Ya no podía trabajar ni 2 días seguidos. Entonces, ¿qué hizo la organización? La reubicó en otro puesto de trabajo de menor riesgo. Y ese puesto de trabajo consistía en llenar información de los procesos productivos. O sea, lo único que tenía que hacer era pasar por los puestos de trabajo, recopilar información de cómo había sido la producción en el día, en la tarde o en la noche y meterla en una computadora. Pero el lugar donde hacía esa operación estaba en la oficina de producción y la oficina de producción estaba en el centro de la planta. Y muchas veces cuando la oficina de producción está en el centro de la planta siempre está ubicada hacia arriba, en un segundo piso, para tener una visión general de toda la planta. Entonces la señorita tenía que subir y bajar las escaleras por lo menos 14 veces al día. Y en ese trajín de subir y bajar las escaleras, pues tenía los dolores intensos. Ya en ese transcurso de tiempo, la señorita por ahí con los familiares se enteraron de que tenía ese problema, le recomendaron ir a un abogado, y hay muchos abogados que viven de eso. Toman casos así, casos de personas accidentadas, casos de personas enfermas, y te dicen, no te preocupes, yo te asesoro gratis. Ese gratis es mentira, después te dan un porcentaje o te piden un porcentaje de la indemnización.
Entonces la señorita empezó a armarse legalmente y la organización también empezó a armarse legalmente y al final el área legal de la empresa con el área legal de la señorita se empezaron pues a dialogar y a enfrentar. Nadie sabía dónde se había generado ese hernia en la columna. Le iba a ser muy difícil a la trabajadora demostrar que se había dado en el centro de trabajo, pero la organización era la que tenía que demostrar que no se había dado en el centro de trabajo y eso también era muy difícil para la organización. Entonces al final tuvieron que llegar a un acuerdo económico bajo la mesa para poder dejar de prescindir de la señorita. Entonces son situaciones en las que usted se va a poder encontrar, pero nunca olvide que está en la obligación de prestarle la salud al trabajador hasta su recuperación y rehabilitación. Ahora, la recuperación y la rehabilitación lo va seguramente a tramitar usted a través de su póliza SSTR. La póliza SSTR justamente sirve para eso, ¿no? Para hacer prestaciones de salud y para establecer prestaciones económicas. Ya hemos hablado en una sesión sobre el SSTR. Bien, el siguiente principio es el principio de consulta y participación. ¿Nos suena parecido? Por supuesto, la ISO 45001 lo tiene como uno de los ejes principales para el enfoque del ciclo PHVA. Y ya hablábamos en el principio de cooperación que la función del trabajador es justamente participar del sistema, pero hay que crearle los mecanismos para que participe. ¿Quién crea los mecanismos? Los regula el Estado. El Estado regula mecanismos mínimos de consulta y participación. Sobre esos mecanismos mínimos, la organización puede establecer sus propios mecanismos. Entonces, este principio señala que el Estado promueve mecanismos de consulta y participación de las organizaciones de los empleadores y trabajadores más representativos y de los actos sociales para la adopción de mejora de materia de seguridad y salud en el trabajo. Este principio hace no mención explícita, pero habla ya de los representantes de los trabajadores. ¿Eso le suena parecido, le suena familiar? Por supuesto, es el famoso Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, este Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo no es una forma que el Estado ha creado como mecanismo para que los trabajadores sean consultados y puedan participar. Y así como había una diferencia entre información y capacitación, también hay una diferencia entre lo que es consulta y participación. Cuando se establecen procesos de consulta, básicamente es pedir opiniones, pero cuando se establece un proceso de participación, está orientado a hacer parte al trabajador de esa solución. La involucro mucho más, por eso siempre se va a priorizar la participación del trabajador más que la consulta. Por ejemplo, el Comité de Seguridad y Salud propiamente dicho tiene un rol netamente participativo. Se reúne con la gerencia, se reúne con los representantes de los empleadores, aporta de forma directa en cada reunión del Comité de Seguridad y Salud. Su proceso de elección sí podríamos mencionar que es un proceso casi informativo. Entonces, un mecanismo para la consulta y participación es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Es el único? Por supuesto que no. Usted podrá establecer la cantidad de mecanismos que usted crea considerable. Usted puede establecer mecanismos para que el trabajador reporte condiciones inseguras a través de ánforas, a través de correos. Ya usted crea el mecanismo. No tiene que copiarse el mecanismo de otra empresa, porque su empresa funciona diferente. Su empresa tiene un nivel de cultura de trabajo distinto, un nivel de organización distinto. Entonces, el principio de consulta y participación es vital para el sistema de gestión. Ya de por sí lo señalaba la ISO 45000 en el acápite 5.4. Bien, siguiente principio es el principio de primacía de la realidad. Y el principio de primacía de la realidad
es bastante interesante porque señala que los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, se hace referencia a los comités de seguridad y salud en el trabajo, y demás entidades públicas y privadas responsables del cumplimiento de la legislación en materia de seguridad y salud, brindan información veraz sobre esta materia. Pero en caso exista alguna discrepancia entre el soporte documental y la realidad, las autoridades optarán por lo constatado en la realidad. Oye, de repente en un proceso de inspección, yo voy y leo el procedimiento del tornero. Y en el procedimiento del tornero me señala toda la lista de equipos de protección personal que ese trabajador debe usar. Pero de repente voy a hacer una inspección en campo y realmente el trabajador no tiene nada de lo que señala el procedimiento. Es más, le pregunto y no tiene la menor idea porque nunca le mencionaron nada de los SPPs. Nunca le dieron un guante, nunca le dieron un casco, nunca le dieron unos lentes de seguridad. Oye, entonces una cosa es lo que dice el soporte documental y otra cosa es lo que realmente yo estoy viendo con mis ojos. ¿A qué le voy a hacer caso? ¿A un documento o a aquello que estoy viendo? Obviamente le voy a hacer caso a aquello que estoy evidenciando de forma visual. Entonces la realidad va a primar por encima de ese soporte documental. A ese principio se le llama principio de primacía de la realidad. Ese principio de primacía de la realidad también lo tiene la Ley de Inspección del Trabajo, la Ley 28806, dentro de sus principios que regulan la actuación de los inspectores de trabajo, tiene precisamente ese principio, porque es muy, muy importante el hecho de no solamente manejar el tema documentario, sino que realmente lo que está señalado en un plan, en un procedimiento o en un instructivo, realmente se está ejecutando. Y el último principio es el principio de protección. El principio de protección establece que los trabajadores tienen derecho a que el Estado y las empresas les aseguren condiciones de trabajo dignas, que le garanticen un estado de vida saludable física, mental y socialmente de forma continua. Estas condiciones de trabajo tienen que desarrollarse en ambientes seguros y saludables. Estas condiciones de trabajo tienen que ser compatibles con el bienestar y la dignidad de los trabajadores, de tal manera que les ofrezcan posibilidades reales para el logro de los objetivos personales. Qué importante es esta parte del principio de protección. Imagínese que usted tenga a un trabajador con discapacidad y en su proceso de evacuación no haya considerado a este tipo de trabajadores. Entonces está estableciendo una protección no para todos, sino solamente para un grupo de personas. Y eso no se puede dar. El principio de protección establece que las condiciones de trabajo tienen que ser compatibles con el bienestar de las personas. Imagínese que usted tenga un sordomudito en su organización y su sistema de emergencia contra incendio sea netamente auditivo a través de sirenas. Oye, el día que haya un incendio, todos van a empezar a escuchar las sirenas, todos se van a empezar a correr y el sordomudito va a seguir trabajando sin que nada se dé cuenta. Y seguirá trabajando hasta que realmente se dé cuenta por qué todos están corriendo. Y quizás ya en ese momento sea demasiado tarde. Entonces hay que tener en consideración cada uno de estos principios. Nos hemos tomado un tiempo bastante considerable, pero lo considero muy, muy importante poder entender realmente estos principios. Recuerde usted que estamos mencionando que para efectos de su evaluación tiene usted que leer el título 2 y el título 3, que hacen referencia a las políticas del Estado con respecto a materia de seguridad y salud en el trabajo. Hay dos preguntas seguramente que le va a venir precisamente sobre eso. Y de ahí el resto, básicamente trataremos de que las preguntas sean netamente interpretativas. Entonces trate de trabajar en equipo, trate de
de ponerse ejemplos, no solamente memorizar, porque al final gran parte de lo que yo estoy hablando con respecto a los principios ya está escrito en la ley. Aquello que está escrito hay que darle la interpretación, si no al final mejor le doy a usted la ley de seguridad y salud y le digo léela y bueno, te la memorizas y ahí te tomo una evaluación. Acá sí estamos trabajando ya el tema de cómo usted interpreta cada una de las líneas que va leyendo. El título 1 habla de las disposiciones generales. En las disposiciones generales tenemos el objeto de la ley. Hoy hemos mencionado que el objeto de la Ley de Seguridad y Salud es la de promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Esa frase también la tiene la ISO 45001 y la tiene como un factor de éxito para el sistema de gestión. ¿Y qué es promover una cultura de prevención? Oye, una cultura es un estilo de vida, es la forma natural en la cual las personas normalmente conviven. Tienes que cambiar el estilo de vida de las personas. Tienes que cambiar ese estilo de vida normal que tuvieron ellos con respecto al trabajo. Pero tienes que orientarla ahora a la prevención de riesgos laborales. Y señala que para ello, ¿no?, el Estado cumple un rol de fiscalización y control. La participación la deben cumplir los trabajadores y las organizaciones cumplen el rol netamente de prevención. Y eso lo hemos mencionado nosotros en el principio de cooperación. Ahora, ¿dónde aplica la Ley de Seguridad y Salud? También es una pregunta recurrente, ¿no? Esta ley es aplicable a todos los sectores económicos y de servicios. Comprende a los empleadores y a los trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada en todo el territorio nacional, trabajadores y funcionarios del sector público, trabajadores de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú y trabajadores por cuenta propia. No se escapa nadie de la Ley de Seguridad y Salud, absolutamente nadie. Han habido municipalidades, que inclusive han sido sancionadas por no implementar un sistema de gestión de seguridad y salud. Usted busca en internet, va a encontrar el sistema de gestión de seguridad y salud de SUNAT, por ejemplo. Como esta entidad del Estado también tiene que trabajar el tema de seguridad y salud, es una obligación legal para ellos también. Bien, entonces ya el título 4 ya abarca lo que es el sistema de gestión de la seguridad y salud, pero ya para ingresar a esta parte usted tiene que ingresar teniendo una visión general sobre la gestión de la seguridad y salud a nivel de Estado. Entonces, hasta ahí nos estaríamos quedando. Y recuerde usted, se lo vuelvo a repetir por tercera vez, tiene que leer el título 2 y el título 3, que está referido a políticas del Estado con respecto a la materia de seguridad y salud. El resto es por ahí a tomar alguna nota de algunos detalles de las modificatorias que ha tenido la Ley de Seguridad y Salud, su reglamento, y de ahí es trabajar un poquito más sobre algunos casos. Recomendación, trabaje en equipo, trabaje en grupo, haga reuniones a través de las diferentes plataformas que existen para que el grupo pues, pueda desarrollarse de forma correcta. Bien, la evaluación de esta sesión se estaría llevando, como ya sabemos, el día miércoles por la noche. Les deseo el mayor de los éxitos a todos y a cada uno de ustedes. Nuevamente invoco la cordura con respecto a las diferentes circunstancias que puedan llevar una evaluación. Sea un poco más razonable, tome en consideración aquello para lo cual usted se ha comprometido, no sea persistente, perseverante. Yo considero que es un programa interesante para muchos de ustedes y si usted considera que el programa no es interesante para su perfil, pues sin ningún problema. Recuerden que el programa es libre. Bueno, les deseo nuevamente que se encuentren bien y bueno, traten de cuidarse, ¿no? Traten de cuidarse y cuiden a sus familias. Muchas gracias.